Todo comenzó con una simple manzana y terminó en la guerra más legendaria de la historia. Este es el relato de cómo la ambición, el amor y la traición dieron inicio a la guerra más grande de la antigüedad. Nuestra historia comienza en lo alto del Monte Olimpo, donde una celebración reunía a los dioses. Era un día de alegría. Se celebraba la boda de Tetis y Peleo, los futuros padres del gran Aquiles. Todos los dioses habían sido invitados para presenciar esta unión, un raro momento de paz entre los cielos y el reino mortal. Música, risas y brindis llenaban el aire, hasta que la discordia llegó a la fiesta. Eris, la diosa de la discordia, había sido excluida. Conocida por sembrar el caos donde quiera que iba, no aceptaría semejante desaire sin dejar su marca en la celebración. Irrumpió en la fiesta sin invitación y con su sola presencia la alegría se esfumó. En sus manos sostenía una manzana dorada, brillante y enigmática con una inscripción simple, pero peligrosa, para la más hermosa. Las risas se ahogaron en la incertidumbre mientras los dioses la observaban en un tenso silencio. Deleitándose en la inquietud que provocaba, dejó escapar una risa cortante que atravesó el ambiente como una daga y arrojó entre los presentes la manzana dorada. Su brillo reluciente prometía más que un simple premio, era la semilla del caos. La fruta rodó hasta detenerse frente a Hera, la reina de los dioses. Hera, majestuosa y altiva, extendió la mano para tomar la manzana, segura de que le pertenecía. Pero antes de alcanzarla, Atenea y Afrodita se adelantaron con la misma ambición en la mirada. 3 diosas, un solo premio. La disputa había comenzado. Zeus, temiendo que el conflicto alterara la paz del Olimpo, decidió no tomar partido, pero sabía que no podía ignorar el problema. En su lugar, decretó que un mortal juzgaría la contienda. Lejos del Olimpo, en el monte Ida, un joven pastor llamado París vivía sin saber que su destino estaba ligado a los dioses. No era un simple mortal, era hijo del rey Príamo de Troya, pero había sido abandonado al nacer por una profecía que anunciaba que traería la ruina a su ciudad. Ahora el destino lo reclamaba. Guiadas por Hermes, las 3 diosas descendieron hasta él, llevando consigo la manzana dorada y una única pregunta: ¿quién es la más hermosa? Cada diosa, desesperada por poseer la manzana, intentó seducir a París con promesas irresistibles. Hera, con su voz impregnada del poder de 1000 tormentas, le ofreció dominio sobre vastas tierras y riquezas inimaginables. Atenea le prometió la victoria en todas las batallas y una sabiduría incomparable para cualquier mortal. Sin embargo, fue la oferta de Afrodita la que inclinó la balanza. Con una voz dulce como la miel, le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo, Helena de Esparta. Y así París eligió el amor, sellando para siempre el destino de Troya. Helena, esposa del rey Menelao de Esparta, era famosa en toda la tierra por su incomparable belleza. París, impulsado por la promesa de Afrodita, zarpó hacia Esparta. Sigiloso como un ladrón en la oscuridad, se infiltró en el palacio de Menelao y arrebató a Helena de su lado, para llevarla consigo a Troya. Lo que inicialmente parecía solo un romance, pronto se transformó en el desencadenante de una guerra. Furioso, Menelao exigió recuperar su honor y a su esposa. Convocó a los reyes griegos, quienes habían jurado protegerla. Así, una flota gigantesca zarpó hacia Troya, decidida a recuperarla, a cualquier precio. Con las velas desplegadas y la furia en el viento, los griegos zarparon hacia Troya, sin saber que estaban a punto de escribir la historia con sangre y fuego. Pero, ¿quién ganará esta guerra? Si quieres saber cómo sigue esta historia, no te pierdas el próximo video. Suscríbete y activa la campanita para más mitos y leyendas recreados por IA. Nos vemos en la próxima.